Sí, ya voy. Ya voy. Denme dos. Pues, ¿ahí se ve, Doc? No, espérame. Todavía no. Sí, no. ¿Ayer todavía siguieron o terminaron? No, Doc, terminamos. Ok, perfecto. ¿Alguna duda o algún comentario de lo de ayer? ¿Nada? No, Doc, creo que no. Ok. ¿Hablaste de agonistas duales también? Yo no presenté ayer, Doc, pero Bueno, de lo de quien presentó. agonistas duales, creo que no. Ok. Bueno, nada más a manera de rápido, creo que saber, que dentro de los SGLT2 voy a tratar de dar así como perlas. Dentro de los Sí. ejes SGLT2, sí puede haber diferencia entre cada SGLT2 y esto está determinado por la selectividad que tienen los SGLT2. ¿A qué me refiero? Hay unos que son más selectivos para SGLT1 y eso los hace más potente. De los que tenemos aquí sería canaglifosina. De hecho, fueron los primeros que hicieron estudios para el peso y no está indicado para el peso porque la empresa ya no quiso invertir, pero sí hicieron algunos protocolos. El menos selectivo es EMPA y el efecto que se tiene en realidad de la eficacia con SGLT2 en enfermedad renal es a partir de 25. Aunque EMPA Kidney lo hizo con 20 o más, entre 20 y 25 no demostraron tener una eficacia tan importante. Entonces, bueno, no alcanzó significancia de esa manera. Con los GLP-1, aquí también hay diferencias por tipo de GLP-1. Esto está determinado por los pesos moleculares y por el tipo de GLP-1. No es lo mismo ser un... Si pueden desconectarse del internet, estaría genial. Doc, no sé si nosotros perdimos la conexión, pero se está cortando. 38%. Entonces, Master, se te perdió la conexión, creo que nos perdimos. ¿en dónde me quedé? Estabas hablando de la De los, empagliflozina. acá en la oficina se cortó en lo de pesos moleculares dependiendo a GLP-1. Ok. Entonces, comentaba que en realidad hay algunas diferencias y que en el caso del EMPA Kidney, en el subgrupo que tenía 20, 25 no alcanzó significancia estadística. Entonces, de ahí va a ser una similitud que va del 90 al 98%, de tal manera que cuando nosotros hablamos de GLP-1s, el otro característica son los pesos moleculares. Los pesos moleculares que son mayores Se pierde mucho, ¿no? Sí, Doc. caso de SEMA, por ser un peso molecular menor a dulaglutide, en el caso del IRA, estos sí atraviesan la barrera y sí tienen efecto a nivel del Juan Carlos, ¿me escuchas? dulaglutide. Son los tres que han demostrado disminuir el MACE de 3 puntos. En el caso de los agonistas duales, se vienen terapias con el HIP. El HIP mucho tiempo se creyó que no tenía efecto, pero en realidad sí tiene impacto también
para regular todo este proceso de la saciedad. De tal manera que viene agonistas duales, se vienen triagonistas, entonces esto hará el mercado de la obesidad crecer más, pero además lo que les comenté en algún momento, el nuevo documento que acaba de salir hace un par de meses publicado para las complicaciones de la diabetes. Híjoles, no los escucho yo. Es que te perdimos bastante mientras hablabas de los agonistas duales y antes de los GLP-1, pero el paper que sacó de, ¿cómo se llama? De comunicación conjunta sobre complicaciones agudas al mes pasado, se lo mandé ayer a los chicos. Ah, ok, perfecto. Bueno, ya para no estar repetido así, ya para que iniciemos, ¿no? Sí, Doc, sin problema. Bueno, ahora vamos a ver las complicaciones agudas. ¿Sí se ve mi presentación? Sí. Gracias. Tenemos las complicaciones agudas de la diabetes. Principalmente estas complicaciones van a ser justamente con el descontrol que tenemos de forma abrupta o inclusive de días a semanas. Hablando un poco de epidemiología, sabemos que las complicaciones agudas se van a dividir principalmente en dos: la cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar hiperglucémico. También algunas bibliografías nos mencionan que la hipoglucemia se considera una de ellas. Entonces, dentro de la epidemiología, nos dicen que la cetoacidosis diabética se presenta normalmente en dos tercios, en un total, dos tercios de diabetes tipo 1 y el otro tercio en diabetes tipo 2. Ahora, dentro de la cetoacidosis diabética, tenemos una patología que se conoce diabetes tipo 2 con tendencia a la cetosis. Esta patología nos menciona que pueden debutar justamente con una cetoacidosis diabética pero en la fisiopatología tiende a ser como una diabetes tipo 1, pero a la resolución de los síntomas, las células beta inician su producción de manera normal. También estos nos mencionan que los anticuerpos también pueden estar presentes en este tipo de patologías o inclusive tener una tendencia a la autoinmunidad pancreática. En el incremento de la hospitalización de estos pacientes, llegó a aumentarse del 2009 al 2014, siendo en el 2014 uno de los principales diagnósticos de egreso intrahospitalario. Y 30.2 personas por cada 1.000 personas al año presentan este tipo de patologías. Entonces, sí es algo que consume muchos recursos, tanto de países como Estados Unidos, Canadá, China y pues también nosotros. Entonces, aquí se puede ver la importancia que podemos darle a esto. Ahora, el simple hecho de que alguien ingrese al hospital, pues no es exento de que reingrese. Inclusive hay una tendencia, un porcentaje de aproximadamente del 20%, de que pueden volver a caer en un hospital este tipo de pacientes, y entonces se piensa que la educación que pudieran tener este tipo de pacientes no es la mejor o inclusive llegar a ser un poco iatrogénica. Ahora, en este estudio, Ruth se preguntó, pues, qué aumentaba nuestros riesgos de evento de cetoacidosis al año. Ellos vieron que una hemoglobina glucosilada más del 10% y un estatus socioeconómico principalmente bajo, pues nos confería muchísimo mayor riesgo de presentar este tipo de complicaciones. Este estudio fue de 712 pacientes, de la cual ellos analizaron principalmente el estatus socioeconómico con educación, dividían si tenían máster, si tenían nada más la preparatoria, y veían que entre menos estudios tenían,
más complicaciones también tenían. Ahora, un punto importante es que dentro de la cultura de Estados Unidos, el simple hecho de que no tengan el recurso para contratar un seguro, esto también era muy un factor de riesgo para conferir, llegar a este tipo de complicaciones. Por ejemplo, en nuestro medio, pues México principalmente es gente que es de escasos recursos, que viven lejos de las ciudades grandes, que están marginados. Este tipo de pacientes tienden a tener más tipo de, más complicaciones agudas, inclusive la mortalidad llega a aumentar. Ahora, hablando de la mortalidad, es la primera causa de muerte en pacientes con diabetes tipo 1 en menores de 50 años. La mortalidad llega a aumentar cuando son más grandes y con comorbilidades. Se menciona que el simple hecho de que tengan este tipo de complicaciones nos aumenta la mortalidad inclusive hasta por 13 en un riesgo relativo, ¿no? Entonces, justamente podemos, como ya les había dicho, en algunos lugares tiende a ser la mortalidad mucho más alta. Nos mencionan que en India es de las que más tienen un porcentaje muchísimo mayor de mortalidad, hasta un 30%, y justamente hay muchísimos factores que juegan en contra. El simple hecho de un sistema de salud, que sea mucho más barata la insulina, pues entre otras causas, ¿no? Ahora, ya hablando como de precipitantes, nos podemos principalmente conferir de que igual tanto la mortalidad como los precipitantes van a depender de las regiones. Nos mencionan que a nivel global principalmente es dentro de la diabetes, perdón, de la cetoacidosis que tenemos del lado izquierdo y del estado hiperosmolar del lado derecho, nos mencionan que globalmente la principal causa es la falta de tratamiento para la cetoacidosis y en el estado hiperosmolar igual. Nada más que este tipo de factores cambian durante pues, las regiones, ¿no? Porque también puede ser infecciones, que es una de las primeras, que principalmente son neumonía e infecciones de la vía urinaria, por ejemplo. Normalmente también llegan a ser infartos, por ejemplo, y pancreatitis, sepsis. Y ahorita vamos a hablar un poco más de ello, de cómo este tipo de patologías puede ya llegar a conferir estos precipitantes llegan a conferir este tipo de patologías, ¿no? Como podemos observar, son muchísimos más los que pueden causar un estado hiperosmolar, hiperglucémico. Ahora, debemos de pensar que en nuestro cuerpo hay una balanza. La glucosa es lo que al final de cuentas nosotros tenemos que mantener dentro de esta balanza y justamente la insulina compite contra sus hormonas contrarreguladoras, que son el glucagón, el cortisol, la hormona de crecimiento y las catecolaminas. Ahora, vemos este tipo de patologías del tipo 1 y diabetes tipo 2. Principalmente en diabetes tipo 1 es porque no hay insulina. Inclusive el simple hecho de que no haya insulina juega en contra las contrarreguladoras y llega a subir la glucosa como tal. Pero a diferencia de la diabetes tipo 2, en la diabetes tipo 2 justamente sí hay insulina o puede ser resistente o inclusive en dosis mucho más bajas, pero justamente las patologías que nos están dando este tipo de complicaciones, justamente son las que pueden aumentar este tipo de hormonas contrarreguladoras, ¿no? Por ejemplo, las catecolaminas en un choque, el glucagón en un glucagoma, por ejemplo, glucagonoma, bueno, eso. Entonces, nosotros al tener este balance, que es que se rompe, pues ya empezamos a tener este tipo de complicaciones. Pero ¿cómo es que se dan este tipo de complicaciones? Pues tenemos principalmente, quiero que nos enfoquemos en dos vías. Justamente vemos la de hasta la izquierda, que nos dice que hay una deficiencia total de insulina, que este tipo tenemos al diabetes tipo 1. Vemos cómo el cuerpo, lo que trata de hacer es producir energía, ¿no? La insulina, juega un papel importante, o más bien el centro de esta patología, porque al no haber insulina, la lipólisis se dispara. La insulina es parte de más bien la hormona contrarreguladora de la lipólisis y entonces se van a liberar ácidos grasos en el cuerpo. El hígado los va a aprovechar, va a meter estos ácidos grasos a la mitocondria y nos va a producir cuerpos cetónicos, ¿no? Entonces, del lado izquierdo vemos que sí hay una cetosis. Ahora, en la columna del centro
vemos que como las hormonas contrarreguladoras están aumentadas, el cuerpo empieza en un estado de catabolismo a producir energía de donde pueda, sacar glucosa de donde pueda. Entonces tenemos una gluconeogénesis, que es producción de glucosa de diferentes partes del cuerpo, principalmente hígado y riñón en un 10 al 15%, y la glicogenólisis, que es la producción ya con base en el glucogen, ay, se me fue el nombre. Este, mm, Cuando ya está impactado y lo empieza a liberar, glicogenólisis. Sí. Entonces tenemos estas dos vías. Tenemos que principalmente la vía de en medio nos va a producir la hiperglicemia y la del lado izquierdo nos va a producir la cetosis. Esto es muy importante como porque pueden observar en la parte de abajo que la cetoacidosis diabética sí me va a conferir una cetoacidosis y una hiperglicemia, pero el síndrome, el estado hiperosmolar hiperglucémico me va a conferir una hiperglucemia y una hiperosmolaridad. ¿Esto a qué se debe la diferencia? Nosotros, la insulina, para poder inhibir la lipólisis, es nada más una décima parte que utiliza más bien, ¿cómo decirlo? Por ejemplo, yo tengo 10 unidades de insulina y estas 10 unidades de insulina me sirven para meter la glucosa a la célula. Y de estas 10 unidades, una unidad me funciona para inhibir la lipólisis. Entonces, justamente esto nos va a explicar por qué en un estado de cetoacidosis no llegamos a tener hiperosmolaridad, justamente porque más bien, en un estado hiperosmolar hiperglucémico, no vamos a tener una cetoacidosis diabética porque en realidad en este estado sí hay insulina. Entonces, aunque sea deficiente o inclusive en una muy poca cantidad, la lipólisis se llega a abolir. Entonces, este tipo de metabolismo, como no se puede aprovechar la glucosa, se va a empezar a acumular y entonces por eso nos va a causar estados hiperosmolares, a diferencia de la cetoacidosis diabética, que en realidad el cuerpo sí empieza a producir una cetoacidosis por este tipo de lipólisis. ¿Eh? Ah, una disculpa. Ah, ¿mejor? Va. Ahora, ya sabemos cómo se está produciendo estas dos patologías, pero en realidad, ¿qué nos confiere a nivel sistémico, no? Entonces, el simple hecho de que nosotros aumentemos la cantidad de osmoles en sangre, pues tanto de cuerpos cetónicos como glucosa, pues nos va a causar una diuresis osmótica. Recordemos que el riñón puede reabsorber hasta 180 de glucosa y si hay un aumento de esto, lo va a empezar a tirar. Entonces, con la osmolaridad va a jalar agua y nos tira orina, nos tira líquidos por la orina, ¿no? Entonces, esto nos va a conferir un estado de hipovolemia, que ahorita vamos a ver que es dentro del pilar que vamos a tener más adelante. Ahora, en el equilibrio hidroelectrolítico va a jugar el potasio versus los iones, los hidrogeniones. Sabemos que la insulina forma parte de uno de los activadores de la bomba sodio-potasio. Entra potasio, sale sodio. Entonces, cuando hay una deficiencia de esta insulina, pues justamente nos va a dar un aumento de potasio en lo que es la célula, pero no significa que tengamos más en el cuerpo, sino que está distribuido de forma errónea, ¿no? Entonces, si nosotros ya estamos justamente sacando potasio de nuestras células y tenemos una hipovolemia, en la hipovolemia veremos que se va a activar nuestro sistema de la aldosterona. ¿Qué va a hacer la aldosterona? Pues mete sodio y saca potasio. Entonces, no solo lo vamos a sacar de la célula, Pedro, sino también lo perdón, vamos a tirar. ¿me escuchas? Sí. Eh, Me parece que no sé si te equivocaste o lo estás comentando mal. Existe una pseudohipocalemia porque hay una alta concentración de potasio en la célula y una disminución del potasio extracelular o en el intravascular.
Pues, mm, am, por ejemplo, pues analizándolo, sabemos que la insulina aumenta la actividad de de la sodio-potasio ATPasa. Entonces, si yo no tengo insulina, entonces no podría meter potasio. No he leído de la pseudodoc, pero pues sí, no sé. Ajá. Y entonces se perdería el potasio por la aldosterona. No que en realidad sea tan significativo, porque en realidad al principio de la fisiopatología tenemos un aumento de chi- un aumento de la diuresis, y entonces dentro de esta diuresis se va a empezar de una forma, en una decaída, nosotros vamos a dejar de orinar por el simple hecho de que ya no tengo volumen que tirar. Entonces, las pérdidas de potasio no sé qué tan significativas sean en orina, pero pues al menos al principio sí, sí. Entonces, pues si seguimos en un estado proinflamatorio, que nos mencionan que este tipo de aumentos glucémicos nos dan un estado proinflamatorio por el estrés oxidativo, tenemos que las citocinas proinflamatorias, como interleucina 6, TNF-alfa, pues hacen una inhibición de la señalización de la insulina. Entonces, como podemos ver, esto tiende a ser un ciclo vicioso que pues, nos puede no estar ayudando en nada. Ahora, dentro de la Y perdón, cetocinas, yo te quería comentar también algo. En sí, doctor. realidad, en el caso de la lipólisis, el jugador más importante no es que haya nada más esta deficiencia de insulina, sino la hiperglucagonemia que hacen los pacientes es un factor importante. Uno de los puntos que ves en el paciente con diabetes tipo 1 es que pues, prácticamente las células beta están completamente destruidas o hay ausencia de producción de insulina. Entonces, el tener la célula alfa íntegra y que tiene esta hiperglucagonemia es lo que incrementa la producción de los ácidos grasos. Es por eso que, por ejemplo, una diferencia importante en los pacientes que se someten a una pancreatectomía y que los tienes que manejar con pura insulina y que los manejamos en la consulta externa, estos no te van a hacer un estado de cetoacidosis aunque anden con 400 o 500 de glucosa, porque no tienen la célula alfa. Este es el que hace que te lleve a esta condición de mayor producción, lipólisis y mayor producción de ácidos grasos a nivel hepático. Sí, sí, doc. Hay casos inclusive extraordinarios donde se ha visto que cuando se realiza la pancreatectomía, hay pacientes que se han desarrollado como tal, que son muy Tienes raros. un Menciona la remanente, ¿eh? literatura que sí lo Si han tienes, desarrollado. Man- si tienes, vamos, un remanente teniendo célula alfa, a veces hacen deja nada más un pedacito la cola y todo esto. En Ajá. realidad, solamente de esa manera, ¿eh? Ok, Porque sí, ese doc. es mecanísticamente el punto. O sea, si tú haces una total, no puedes. O sea, no puedes. Sí, doc. Ok. Va, gracias. Ahora, dentro de la clínica de una cetoacidosis diabética tenemos los datos clásicos de la diabetes, ¿no? Como polifagia, poliuria. Dentro de ellos, el 60% va a presentar un dolor abdominal. Nada más que dentro de nuestros precipitantes, sí tenemos que muchas veces el dolor, inclusive, o procesos infecciosos abdominales, pueden llegar a provocarnos este tipo de cetoacidosis, principalmente en niños. Nosotros estaríamos pensando, o inclusive tenemos que sospechar que hay un proceso diferente a una cetoacidosis diabética cuando nosotros no tenemos una resolución en 24 horas del dolor abdominal, aún así con el tratamiento óptimo y resolución de este tipo de complicación. Ahora, como ya mencionado antes, tenemos una depresión de volumen, unos déficits de aproximadamente 6 litros en cetoacidosis diabética y 8 inclusive más en un estado hiperosmolar.
Ahora, también está considerada la respiración de Kussmaul, que es en un aumento de frecuencia y de profundidad de la ventilación de nuestro paciente, justamente como compensación de una acidosis metabólica. Ahora, tenemos que para el diagnóstico vamos a tener tres principales esferas, que es la cetonemia, la hiperglucemia y la acidosis metabólica. Principalmente las guías nos mencionan que uno de los principales sí es la cetonemia, ¿no? Tenemos que la cetonemia o esta producción de cuerpos cetónicos van a ser principalmente tres: beta hidroxibutirato, acetoacetato y acetona. Nos mencionan que el primero que se forma es el acetoacetato, pero el principal en esta patología es el beta hidroxibutirato. El acetoacetato nada más va a estar considerado en una proporción del 10 al 45% aproximadamente, de la cual esto nos va a ayudar principalmente para el diagnóstico, pero no para el seguimiento. ¿A qué me refiero con esto? A que, por ejemplo, nosotros podemos diagnosticar que nuestro paciente está teniendo cetonas cuando están cetonas en orina y o en la sangre. Por ejemplo, en la sangre el que se prefiere, o más bien el principal va a ser el beta hidroxibutirato. El acetoacetato es el que nos va a funcionar para las tiras reactivas, principalmente cuando son arriba de 2 cruces. Pero el problema que tenemos con el acetoacetato es que cuando ya hay una presencia de insulina, el beta hidroxibutirato tiende a convertirse o a metabolizarse a acetoacetato. Entonces, justamente como diagnóstico para tiras reactivas, sí funciona, pero no para seguimiento, porque inclusive estas cruces van a terminar aumentando. Ahora, la acetona es la que se va a convertir de forma espontánea y esta es la que nos va a dar un olor de manzana en la boca. Entonces, para las cetonas, nuestro corte es arriba de 3 milimol por litro. Ahora, si nos vamos a la hiperglucemia, nos mencionan inclusive diferentes guías. La americana nos menciona que es arriba de 250, la europea nos menciona que puede llegar a ser arriba de 200, pero hay un apartado que nos dice que el simple hecho de que nuestro paciente tenga un historial de diabetes ya es considerado como como un punto importante para nuestra patología y sospechar que nuestro paciente está teniendo este tipo de complicaciones agudas. Ahora, dentro de una acidosis metabólica anion gap elevado, justamente nosotros podemos observar que el bicarbonato va a estar, nos vamos a fijar en el pH y en el bicarbonato. Del pH nos mencionan que tiene que estar abajo de 7.3 y del bicarbonato hay algunas guías que nos mencionan abajo de 18, hay algunas que nos mencionan abajo de 17. Algo muy importante que se menciona es que el simple hecho de que si nosotros no tenemos cetonas por cualquier cosa, o sea, cetonas en sangre o tiras reactivas y nos mencionan que en el laboratorio así, no, no, doc, no tenemos reactivo, pues nos mencionan que en realidad el bicarbonato sí nos va a funcionar como una estadística muy cercana a lo que tenemos de cetonas. Entonces nos mencionan que si tenemos un bicarbonato abajo de 18, se aproxima a una cantidad de cetonas de 3.0. Y si nuestro bicarbonato baja a menos de 15, tenemos que aproximadamente es un 4.4. Entonces, este diagnóstico sí tiene que estar al menos los tres, pero no siempre. Justamente tenemos que estas nuevas definiciones de una cetoacidosis glucémica que nos dicen que pues no a fuerzas nuestro paciente tiene que tener arriba de 250 o arriba de 200, pero sí pensar que no toda cetoacidosis euglucémica es por inhibidores de SGLT2. Justamente nos mencionan otro tipo de patologías que puede ser que el paciente esté en ayuno inclusive prolongado, desnutrido. Nos mencionan que una dieta abajo de 500 kilocalorías al día nos puede conferir este tipo de patologías. También la cetoacidosis del alcohólico, la acidosis del alcohólico nos mencionan también esta en embarazadas y no quiero que me falte ninguna. Creo que ya. Y pues justamente los inhibidores SGLT2. Pero normalmente cuando nos dicen cetoacidosis glucémica pensamos en este fármaco y no siempre es así. Ahora, para una clasificación de la cetoacidosis diabética, podemos observar que en la parte de arriba es la americana, la del medio es la británica. Podemos observar que siempre mantienen los mismos
los mismos cortes de glucosa y positiva o no positiva cetonas y beta hidroxibutirato siempre es el mismo. Quiero que nos quedemos principalmente de que la glucosa siempre se mantiene igual, porque la glucosa, como ya vimos en la diapositiva anterior, no siempre es, no que no sea factible, sino el simple hecho de que con que esté arriba la glucosa ya podemos empezar a pensar en este tipo de patologías, pero sí basarnos en otras cosas para pensar qué tan grave está nuestro paciente. Porque, por ejemplo, aquí vemos que una clasificación donde vemos un pH disminuido o un bicarbonato disminuido es peor para el paciente. ¿Por qué? Porque recordemos que nuestro cuerpo es un balance entre ácidos y bases. Entonces, entre más se vaya desarrollando este tipo de patologías, menos defensas para los ácidos tenemos. Entonces, si podemos observar en la severa, ya se nos están acabando este tipo de buffers, este tipo de bicarbonato, que no nos está ayudando para nada y va a empezar a causar daño a nivel sistémico este tipo de ácidos. Ahora, también otro punto importante que nos menciona es el estado mental de nuestro paciente, ¿no? Que puede llegar a estupor y coma. Ahora, ya tenemos el tratamiento, el diagnóstico que es cetonas en sangre o en orina, hiperglucemia y acidosis metabólica. Ahora, nuestro tratamiento se va a basar principalmente en estos Perdón. pilares. Entonces, el criterio para definir cetoacidosis diabética, ¿a partir de cuánto de glucosa? Híjole, pues no sé, o sea, no tengo la experiencia para decirlo, pero si nos vamos a algo más cercano, a una clasificación que nosotros pudiéramos tener a una cultura un poquito más parecida a la nuestra, pues me iría arriba de 200, Doc. Ok, tiene que 250, ser perdón. arriba. No, 250, perdón. no, la nueva ese es uno de los cambios, tiene que ser arriba de 200. Ok, Doc, va. Y también en la parte del beta hidroxibutirato, realmente ya la evaluación a través de esto pudiera ser no necesario, con que lo tengas también en orina, Sí, puede ser suficiente. sí, 2 cruces. Sí, Doc. Ahora, dentro de nuestro tratamiento, nuestros pilares van a ser las soluciones, como ya vimos que son estados donde el paciente pierde muchísimos volúmenes por una diuresis osmótica, la insulina para contrarrestar este tipo de fisiopatología y manejo de los electrolitos, que justamente hay un desbalance dentro de ellos. Entonces, primero, tenemos las soluciones. Las soluciones nos mencionan las guías que la de base es solución salina al 0.9%. Hay literaturas que nos mencionan que, por ejemplo, hay un estudio de JAMA que nos menciona, analizaron un subgrupo de 172 pacientes aproximadamente, si no me equivoco, o inclusive creo que un poco menos. Mencionan que cuando se utiliza Hartmann versus solución salina, mencionan que sí hay una diferencia significativa del tiempo de resolución de nuestros pacientes. Con la Hartmann, si no me equivoco, es de 13 horas y con la solución salina 16 horas aproximadamente, pero sí nos mencionan que el conferir el riesgo de utilizar solución salina, pues es la acidosis hiperclorémica, ¿no? Entonces, sí nos mencionan esta comparación, pero al menos en las últimas, sí nos mencionan que la solución salina al 0.9% es la de base. Ahora, consideraciones especiales para este tipo de soluciones, cuando nosotros tenemos una hipernatremia ya con el sodio corregido con base a nuestra glucosa, que si recordamos, la modificación de glucosa, sodio, nos mencionan que por cada 100 de glucosa, arriba de 100 nos va a modificar 1.6, pero a partir de 400 puede llegar a la modificación hasta 2.4 miliequivalentes de sodio. Por eso normalmente las guías nos mencionan un promedio de por cada 100 de glucosa, 2, que es el promedio entre estas dos modificaciones de sodio. Ahora, también nos mencionan que las soluciones que podemos nosotros aplicar justamente con base a la hemodinamia de nuestro paciente. Si nuestro paciente tiene una presión sistólica abajo de 90,
nosotros al aplicar 50 mililitros en 15 minutos, nosotros tenemos que llegar a una meta de una presión sistólica arriba de 90. También nos mencionan que el simple hecho de que nuestro paciente pues sí llegue con este cuadro, pero pues tampoco está tan, más bien no está hipotenso, no está taquicárdico, pues nosotros sí podemos utilizar otro tipo de régimen. Por ejemplo, nos mencionan que podemos utilizar 1000 cc para 2 a 4 horas o inclusive un poco menos para llenar justamente estos vacíos hipovolémicos de nuestros pacientes. Ahora, siguiendo esta línea, nos mencionan que cuando nosotros ya tenemos una sistólica arriba de 90, apliquemos 100 cc en una hora, perdón, 1000 cc para una hora, 1000 cc para en 2 horas por 2. Entonces, aquí ya llevamos 500 mililitros en los primeros 15 minutos, 1000 en una hora, 1500, más 2000 en 4 horas, pues ya tenemos una reposición al menos de 5500, que en realidad pues nuestros pacientes están teniendo un déficit mayor, como de 6 litros aproximadamente. Y ya nos mencionan que podemos utilizar 1000 cc para 4 horas sin ningún problema. Ahora, para la insulina, nos mencionan que un régimen bueno es el simple hecho de que podamos utilizar 0.1 unidades por kilo por hora. Nos mencionan que lo primordial va a ser las soluciones. Nosotros chequemos el potasio y empecemos este tipo de soluciones, que ahorita vamos a ir al potasio. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a poder manejar este tipo de insulinas? Normalmente nos dicen que es insulina humana. Y, por ejemplo, hay dos vertientes de la insulina basal. Si nuestro paciente ya utilizaba insulina basal, podemos dejar la que ya estaba utilizando de forma basal, pero si nuestro paciente no le estaba utilizando de alguna manera, nosotros podemos iniciar la insulina basal de 0.15 a 0.3 unidades por kilo. Ahora, ¿cómo preparamos esta solución? Como para ponerla en las indicaciones, van a ser 50 mililitros de solución salina al 0.9% más 50 unidades de insulina, y a irla titulando. Ahora, para el manejo de los electrolitos, A ver, de ahí tenemos... nada más una cosa en el tratamiento. Realmente también cambió el tratamiento. Cuando estamos en una cetoacidosis leve, puedes manejarlo con insulina subcutánea. No Sí. necesitas ponerle la infusión de insulina. De hecho, disminuye los eventos de hipoglucemia y las estancias intrahospitalarias. Realmente es una muy buena estrategia para corregir a esos pacientes. En realidad, te podría decir que muchos de los pacientes con diabetes tipo 1 en la vida real los he manejado así porque no tienes ni el tiempo a veces de estar en el hospital, en la medicina privada. Entonces, cuando son leves, lo puedes manejar, te digo, ya tienes cetonas en sangre, quizá nada más con que se tome un laboratorio en el servicio de urgencias y rápido tenerlo en unas 2 o 3 horas y con eso tomas la decisión de cómo vas dando la dosis de insulina subcutánea, ¿no? Pero creo que eso es algo que lamentablemente, y vuelvo a decir, tardó muchos años. Creo que hay evidencia, si ustedes revisan, de más de 10 años donde se vienen manejando cetoacidosis leves con insulina subcutánea y algunas moderadas también, ¿eh? Entonces, pero la indicación nueva quedó que debe de ser subcutánea, ni siquiera te citan la vía intravenosa. Sí, no, justamente hablando de este tipo de cetoacidosis leves, justamente este régimen subcutáneo nos menciona que puede ser cada 2 horas con estos mismos parámetros, pero sí, justamente como dice el doctor, cada 2 horas nosotros podemos estar aplicando insulinas rápidas y estar monitorizando a nuestros pacientes. Eso que pusiste de 50 cc de fisiológica más las 50 unidades es para la infusión. Ajá, Esas 50 unidades lo pusiste como un ejemplo. sí, pues la menciona la literatura que es que así la pones en las indicaciones, aforar 50 unidades de insulina y ya es cuando tú empiezas a jugar principalmente con la bomba de infusión continua. Te mencionan que tiene que ser por bomba de infusión. ¿Mande? Aquí les tienen 100. Ok.
Ok, Y luego ya tú pones, pasar tantos calcular, o sea, lo que te calculó, o sea, pone una persona de 60 kilos, ¿no? Y le vas a pasar 0.3. sí, o sea, es la relación 1 a 1, ¿no? Y Sí, ya que te aquí las pasa preparan en 18. 100 en 100, me dijeron. Ya, ok. ¿Ok? Lo calculas y ahí vas aplicando. Va. Ok. Ahora, dentro del manejo de electrolitos, tenemos que nuestra terapia, que empecemos a iniciar la insulina, vamos a ver un decremento en nuestro potasio en sangre. Entonces nos mencionan que cuando nuestro potasio es arriba de 5.5, no hay necesidad de reponer el potasio, pero sí debemos de estar cautelosos, inclusive medirlo las primeras horas para ver que no haya un descenso. Inclusive nos mencionan que ya abajo de 5.5, inclusive ya 5, se piensa que va a haber una disminución por el simple hecho de que nosotros administremos insulina y ya tenemos que dejar una reposición. El rango depende de donde lo leamos. Normalmente lo siento, nos manejan de 20 a 40 mil equivalentes, pero pues sí nos mencionan que sí, al menos 40 mil equivalentes por litro, por cada litro que nosotros infundamos de solución. En realidad también el otro cambio que hubo es hasta 5, ¿no? De 3.5 a 5, ahí esa Sí. es la reposición. De más de 5, en realidad no necesita reposición, es otro cambio que hubo. Pero pues igual, o sea, la química se la tienes que tomar antes de iniciar la Insulina. O sea, ahí también yo podría, en vez de suspender insulina, igual sería no iniciar hasta que corrijas ese potasio porque se va a bajar. Sí, justamente como dice Mariana, debemos de ver no solo como pasos, sino que es un manejo en conjunto de estos tres pilares, ¿no? Como dice Mariana, el simple hecho de que nos llegue nuestro paciente, sí inicio soluciones porque va a ser evidente la depresión de volumen en nuestros pacientes, principalmente en los moderados y graves, pero nosotros ya en ese momento tenemos que empezar a tomar los laboratorios, al menos en el ingreso. Y entonces ahí podemos observar el potasio, cómo está en una gasometría arterial, inclusive en las nuevas modificaciones también nos mencionan que puede ser gasometría venosa, inclusive que se prefiere, y no hay ningún problema. Entonces, recordemos que es un manejo conjunto y no solo un paso a paso, que en realidad una de las guías británicas nos los mencionan por minutos, que lo vamos a ver más adelante. Muy bonito, la verdad. Ahora, ya con nuestras tres pilares, vamos a qué estamos esperando, ¿no? ¿Qué estamos esperando de nuestros tratamientos? Entonces, en nuestra primera hora, nosotros estamos esperando una disminución de las cetonas de 0.5 milimoles litro por hora. De la glucosa nos mencionan que debemos de esperar 3 milimoles. En la conversión por peso molecular, pues 54 miligramos por decilitro por hora y un aumento del bicarbonato en 3 milimol litro por hora, ¿no? Entonces, si no estamos llegando a estas metas, debemos de hacer modificaciones de los tratamientos anteriores. Cuando yo puedo decir que ya es una resolución, principalmente nos mencionan cuando las cetonas son menos de 0.6, un pH arriba de 7.3 y un bicarbonato de 18. Como podemos observar, la glucosa no es un criterio de resolución. Inclusive nosotros, más ahorita les voy a avisar, pero si nuestra glucosa baja todavía más y nuestras cetonas siguen arriba, nuestro pH sigue abajo, pues la verdad es que nosotros tenemos que seguir el tratamiento todavía. Ay, ¿Ya? Sí. Ok. Entonces, nosotros, como ya dijimos, como ya comentamos, como comentó el doctor, justamente este aumento de las contrarreguladoras y una lipólisis, pues nos van a causar una cetoacidosis, pero como podemos observar, como ya mencionado antes, la hiperglucemia no es la glucemia dentro de parámetros de normalidad no es un criterio de resolución. Entonces, ¿nosotros qué podemos hacer? Tanto se nos menciona las infusiones en Y, me costó trabajo encontrarlas porque sí, casi no están bien descritas en la literatura, nada más se mencionan, pero pues encontré esta imagen, ¿no? Que nos mencionan que nosotros podemos poner dos bolsas de soluciones, justamente en Y, pues como pueden observar, se junta para la canalización del paciente, y en una ponemos lo que son la solución salina más nuestras deficiencias,
y en la otra bolsa ponemos ya dextrosa con solución salina. Ahora, un punto importante de que aquí nos dice del fósforo, el fósforo nos mencionan que no es necesario reponerlo, inclusive que esté bajo. Hay indicaciones específicas, principalmente cuando está a menos de 1, cuando hay anemia, cuando hay abolición de la respiración y había una o dos que no recuerdo. Ahorita se las menciono. Y entonces aquí nos mencionan que la glucosa, como pueden observar, ya a la baja nosotros tenemos que empezar a infundir de la bolsa que ya tiene dextrosa. ¿Para qué? Para que la insulina siga consumiendo este tipo de glucosa, pero siga bajando la producción, inclusive pues las cetonas, el pH y el bicarbonato llegue a subir. Ahora, todo este resumen, las guías, la guía británica nos lo resume, la verdad es que muy bonito. Después les paso todo esto, pero está padre porque en realidad te menciona qué debes de hacer por los minutos y horas. Nos mencionan que la resolución tiene que estar ya para las 12-24 horas. Entonces llega nuestro paciente, le indicamos soluciones, la insulina y checo principalmente a mi paciente cómo está, presiones, temperatura, respiración, todo eso, ¿no? Como ya indicado de forma anterior. Ahora, hay consideraciones especiales que nos mencionan, principalmente en pacientes jóvenes, pacientes muy viejitos de la tercera edad. Justamente este tipo de pacientes tenemos que tener una consideración, principalmente también falla cardíaca y falla renal, que nos confieren una limitación del uso de las soluciones, ¿no? Pero pues primero tratar lo que amenaza la vida y después el resto. Ahora, indicaciones para poner un catéter venoso central también son especificados. Si nuestra presión sistólica no aumenta más de 90, un pH abajo de 7.1, también cetonas elevadas arriba de 6, pulsos abajo de 60 o arriba de 100 y un anion gap arriba de 16. Entonces, hasta abajo a la izquierda tenemos que aquí nos mencionan, ya mencionado antes, la dosis de infusión y el potasio. A los 60 minutos, a 6 horas, que estoy esperando, ya mencionado, y revalorar continuamente a nuestros pacientes, al menos dentro de las primeras horas, es crucial. Nos mencionan que las cetonas y la glucosa sí se tienen que estar tomando por hora y ya dentro del pH y el bicarbonato puede ser primera hora, segunda hora y ya cada 2 horas, ¿no? Y ya, igual 6 a 12 horas, revalorar. Y justamente dentro de estos algoritmos ya nos mencionan evitar complicaciones del tratamiento, que ahorita las voy a mencionar rápido. Y ya para las 12-24 horas, una resolución. Ahora, en un estado hiperosmolar hiperglucémico, ¿cuál es la diferencia, no? Entonces, tenemos que lo principal es que nuestros pacientes tienden a tener una alteración mental, principalmente por el cambio de osmoles, pero se menciona que puede ser de días a semanas. Lo que sí confiere una similitud es la hiperglucemia y la deshidratación. Ahora, como ya tenemos criterios diagnósticos para la cetoacidosis, ya tenemos criterios diagnósticos para el estado hiperosmolar hiperosmótico, ¿no? Entonces tenemos que la hiperglicemia tiene que estar arriba de 600. Un estado hiperosmolar calculado principalmente por una tonicidad efectiva que se va a calcular con sodio y glucosa y la ausencia de cetonas en sangre y también la ausencia de acidosis. ¿Qué pasa si sí se presenta si está presente la cetonemia y la acidosis? Pues ya se empieza a hablar de otra patología, o más bien de una combinación de las patologías, que es la del overlap, que es la cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar hiperosmótico. Nos mencionan que en la literatura hay un tercio de las crisis hiperglucémicas se presentan de este tipo de combinaciones. Inclusive la mortalidad en este tipo de pacientes es muchísimo mayor. Bueno, no muchísimo mayor, pero la mortalidad llega a ser hasta el 8% y por ejemplo, a diferencia de la cetocidosis diabética, que es del 3%, y un estado hiperosmolar del 5%. También este tipo de mortalidades depende de dónde estemos hablando, ¿no? Ahora, criterios de resolución y tratamiento para un estado hiperosmolar como tal.
tenemos que las soluciones se mantienen igual, no hay una diferencia dentro de este tipo de tratamientos. Sabemos que el déficit de líquidos en estos pacientes es muchísimo mayor. La insulina justamente se tiene que bajar a 0.5 unidades kilogramo hora. Cuando también nos pasa que tenemos que bajar a la mitad la dosificación de la insulina, justamente cuando ya estamos teniendo una resolución de la cetoacidosis diabética. Al nosotros tener una baja de la glucosa abajo de 250, de 200, nosotros, aparte de ingresar dextrosa al cuerpo, también tenemos que bajar la insulina al 0.5%. Igual manejo de los electrolitos con una medición cada 2 horas. La resolución de esta patología nos mencionan que ya es cuando la glucosa baja a 250, la osmolalidad baja a menos de 300, un estado mental corregido y un gasto urinario arriba de 0.5 mililitros. Sabemos que la depresión de volúmenes nos va a conferir una lesión renal que nos puede llegar a la oliguria o anuria. Nada más ahí un punto importante. Cuando los presentaron, de hecho, estos criterios los presentaron en el europeo el año pasado y tardaron en publicarlos. Ahí hubo una discusión fuerte de cómo tendrían que manejarlo, que lo tocó presentar. Entonces decían que la insulina en realidad debía de esperar un poco en el paciente con el estado hiperosmolar, que era muy importante empezar la hidratación, que esto era fundamental para poder hacer una redistribución, esperar a pasar por lo menos 1 o 2 litros y posterior, si te los tolera el paciente, y posteriormente hacer la evaluación para empezar la infusión y la corrección de potasio en caso de ser necesario. Pero te dejan ver que lo más importante en el estado hiperosmolar es empieza a hidratarlo y después de haber pasado por lo menos 1 litro, revalora su estado de electrolitos y su glucosa, porque hay pacientes que con 1 o 2 litros que le pases, de estar en 800 pueden bajar a 600 o sea, con pura hidratación. Eso es algo bien importante. Ok, doc, gracias. Entonces, primordial, soluciones en este tipo de patologías. Ahora, ¿cómo vamos a hacer nuestro traslape subcutáneo en ambas patologías? Nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando ya tenemos una resolución de los parámetros y mejoría de nuestros pacientes, pues justamente cómo vamos a hacer este traslape de una bomba de insulina continua a una subcutánea. Hay diferentes maneras, inclusive se menciona que hay limitaciones dentro de todos este tipo de traslapes. Algunos nos mencionan que hacer cálculos dentro de las 6 horas que ya está estable nuestro paciente y hacer un cálculo para una necesidad por hora al día y hacer el cálculo de unidades y ponerlo basal. Otros nos mencionan que podemos iniciar insulinas rápidas 1 a 2 horas en un traslape de bomba, insulina y subcutáneo. Otros nos mencionan que se puede aplicar una insulina basal a dosis cuantificadas para evitar este rebote hiperglucémico. Y pues justamente este nuevo artículo, esta revisión nos menciona que justamente podemos hacer diferentes, ¿no? Justamente los requerimientos de insulina a la hora, volver al estado que nuestro paciente estaba requiriendo antes de entrar al hospital o basados en el peso. Ahora, nosotros sí tenemos que asegurar una vía oral que nuestro paciente esté comiendo cuando ya esté de una forma consciente, empiece a comer, hacemos el traslape y vamos a ir titulando para la baja. Si nuestro paciente ya hay una resolución, pero pues nuestro estado neurológico no está óptimo para iniciar una vía oral, pues al menos una sonda nasogástrica y empezar la alimentación. Muy bien. Ahora, dentro de las complicaciones que Perdón, podemos llegar a tener, a mí me gusta, una vez que ya lo tienes estable, sí dejar la dosis total diaria, hacer el cálculo, pero ya que lo tienes con, digamos, con criterios de resolución y lo tienes ya estable, porque cuando llegas, si tomas los primeros días, pues vas a tener unos requerimientos muy altos, pero sí tomo de preferencia 24 horas, pero si no las últimas 24, las últimas 12
para tener una idea de cómo van los requerimientos de insulina y administro el 50% de esa dosis total en insulina basal. Y una vez que se administra, tienes que esperar 3 o 4 horas para retirar la infusión de insulina, ¿sí? Hay otros que dicen 2 horas, pero generalmente yo sí me espero un poquito más para que no haya esta situación del rebote y de que, ay, me está apenas empezando a hacer inicio la insulina, se tardó un poquito. Este es el método que yo utilizo en la vida real. Ok, va. Y también, por ejemplo, ahí nos mencionan que en un paciente, como ya habíamos mencionado, un paciente con diabetes tipo 2 con tendencia a la cetosis, que en realidad alguna patología de base llegó a hacer un desbalance dentro de las células beta, pero que en realidad nosotros vamos a poder ir destetando a este paciente de la insulina y llevarlo a antidiabéticos que no sean insulina. Nos mencionan que la sensibilidad del páncreas llega hasta 3 meses. Entonces, es un promedio donde nos mencionan que si a nuestro paciente se le inició insulina, pero vemos que empieza la titulación baja, pues esta sensibilidad del páncreas llega hasta 3 meses. Y ahora, dentro de las complicaciones que podemos llegar a tener dentro de nuestro tratamiento pues, de la complicación, pues justamente son estas, ¿no? La hipoglicemia, hipocalemia e hipercalemia, acidosis metabólica sin elevación del anion gap. Principalmente nos mencionan como este tipo de recomendaciones. Por ejemplo, dentro de la hipoglucemia, si es estar checando las glucosas al menos de 1 a 2 horas. Para la hipocalemia e hipercalemia, que nosotros tenemos que llevar siempre a nuestro paciente en un rango aproximado de entre 3,5 o 4 a 5, pues sí es estar checando el potasio mínimo cada 4 horas hasta la resolución, inclusive un poco más. La acidosis metabólica sin elevación del anion gap principalmente se describe en la solución salina del 0,9% por la acidosis hiperclorémica. Nos menciona que esto no confiere como tal un riesgo, pero sí nos menciona que sí se tarda más el paciente en un intrahospitalario, vaya, que sí nos aumenta los días intrahospitalarios el simple hecho de que lo llegue a presentar. El edema cerebral, principalmente por los cambios abruptos que puede llegar a tener la osmolaridad de nuestros pacientes, que en estos casos sí sabemos que es no sé, una viejita que ya tiene una hiponatremia de base, hidroelectrolíticos cambiaron durante los últimos 3 meses, pues justamente podemos bajar la velocidad de infusión, pero pues no es contraindicación para tratarlos, ¿no? Nos mencionan que también este estado proinflamatorio puede llegar a presentar trombosis y una dosis profiláctica de anticoagulante también está indicada. Y pues la lesión renal aguda, pues esa nada más se va a tratar con hidratación y monitoreo. Pero sí tenemos que tomar en cuenta que hay algunas que sí nos aumentan la mortalidad en nuestros pacientes, por ejemplo, el edema cerebral, la hipoglicemia y la hipocalemia e hipercalemia. Y eso sería todo. Muy bien, Pedro. No sé Gracias. si Juan Carlos, ¿quieres comentar algo más? Sí, en realidad lo que también se ha visto y la recomendación que hicieron en la presentación inicial es que todos los pacientes que hacen cetoacidosis diabética, o sea, de DM1, tienen que salir con monitoreo continuo de glucosa. Esto se demostró, y eso es ya como recomendación, que la reincidencia y el control resulta ser mucho mejor en este grupo de pacientes. Entonces, hablando de cetoacidosis, es una excelente opción. No se mencionó para el estado de hiperosmolar. Sin embargo, creo que ahora, tomando en consideración que los pacientes que tienen estado hiperosmolar también tienen una deficiencia importante de insulina, pues puede ser útil para lograr un mejor control. Generalmente los pacientes ya vienen con tratamiento también con insulina. Entonces, puede ser ahí el escenario para buscar ese control en este grupo de pacientes. Y se ha demostrado, te digo, que el estado de que el control posterior a un evento agudo es mucho mejor
y las tasas de rehospitalización disminuyen en más del 50%. Nada más. No. Gracias, Doc. Muchas gracias, Pedro. No, de qué, Doc. Excelente plática. Gracias, Doc. Bye. Bonita tarde, bye.